Hola y bienvenidos a Nabublog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy vamos a hablar de una isla que de vez en cuando es noticia, después vuelve a ser olvidada, después de nuevas noticias, después es olvidada, después sacan un documental, la olvidan, sacan un libro, la olvidan. La famosa Sentinel del Norte. Esta isla es parte de la jurisdicción de la India. Es famosa desde la época de Marco Polo, hace tiempo, por tener unos habitantes muy hostiles. Nadie se puede acercar. Al que se acerca lo reciben con una lluvia de flechas y de piedras. Marco Polo la describió como una isla habitada por gente cruel y violenta. También decía que cualquiera que se acercara terminaría siendo asesinado y comido por caníbales. Han mandado hasta helicópteros para el tsunami del 2004, lo llenaron de flechas. Poca gente ha sobrevivido. Ya voy a hablar de eso. Una persona que sí estuvo en Sentinel del Norte, pero la mayoría muere. O si no mueren, arrancan heridos. Incluso una persona que llegó con una flecha clavada en la espalda. Sobre los sentineleses se sabe que entienden muy pocas palabras en otras lenguas. La lengua de ellos es desconocida, así que a ver si algún lingüista se atreve a ir a hacer su tesis allá, a grabar con drones, no sé. Bueno, nadie sabe qué lengua hablan, entienden pocas palabras, como por ejemplo comida en el idioma de otra tribu cercana que no es hostil, y a veces hacen de guías turísticos, pero a cierta distancia prudente, porque está prohibido. Al parecer entienden las palabras plátanos y cocos en la lengua de los yarawas. Esta tribu, aparte de ser muy peligrosa, que ya Marco Polo hablaba de esto, están protegidos por el gobierno, nadie se puede acercar por el tema de las enfermedades. Las personas del resto del mundo que están vacunadas, etc., pueden contagiarlos a ellos, por eso los protegen. O también puede pasar otra cosa, que dentro de su comunidad aislada hay algún virus que a nosotros nos haga daño y que no lo conocemos. Ser un ejemplo, no se sabe, no hay muchos datos, excepto por una persona que sí sobrevivió. Tiene fotos, hizo un estudio antropológico. ¿Cuál fue el problema? Secuestró de esas personas 4 niños. Los 2 adultos murieron, devolvió a los niños a la isla. Sí, el oficial británico Maurice Binal Portman fue el que entró a la isla y secuestró 2 ancianos y 4 niños en el siglo XIX. Devolvió a los niños a la isla con regalos. Y sabemos si es que esos regalos habrán matado a más personas, si es que traían una bacteria, por ejemplo. No se sabe. Esta persona sacó fotos de dentro de la isla. Y desde la prehistoria ellos no han cambiado su forma de vida, por lo que entendemos, así que estas fotos serían exactamente como están viviendo ahora. También el antropólogo indio Triloknath Pandit logró tener un contacto amistoso con los sentineleses en el siglo XX y les llevó algunos regalos, aunque contaba que todo el tiempo le hacían señas de que lo iban a matar. Interesante. Así que esperamos que en el futuro envíen drones con cámaras o alguna otra forma de poder estudiar esta isla. Las últimas imágenes que tenemos son las de el 2004 por el tsunami, las que sacaron en helicóptero. Ese helicóptero que les contaba que volvió lleno de flechas.
que esperar. Tal vez puede que en un futuro dejen de ser hostiles, no lo sabemos. ¿Qué ha pasado con las otras tribus alrededor? Los que no son hostiles, que permitieron que las personas entraran, se están extinguiendo. Queda muy poca gente, pocos sobrevivientes. Los de Aragua de las Islas Andamán permitieron el contacto con el exterior en 1996. Se han hecho safaris humanos desde entonces y ahora solo quedan alrededor de 300 personas. Así que, ¿será una forma de defensa? ¿Será que aún recuerdan cuando secuestraron a los niños? No lo sabemos aún. Así que lo único que sabemos es que ir a esa isla es prácticamente un suicidio. Que se vaya con ciertas precauciones, son totalmente hostiles. Muy difícil que alguien logre entrar y sobrevivir. Hubo un documental en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Es la única persona, este antropólogo es la única persona que ha logrado sobrevivir a un encuentro con esta tribu. Incluso hay un video, grabaron un documental donde les da comida. Sí, en el documental aparece el antropólogo Triloknath Pandit del que hablé antes. Pero él fue el último. Nadie más ha podido acercarse a Sentinel del Norte. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, así que chao.